Muchachos, hemos estado hablando de la física, hemos estado hablando de qué es la física y algunos conceptos, pero no hemos hablado de que la física precisamente es una ciencia. Pero ¿qué cosa es una ciencia? Veamos, en términos básicos, fundamentales, una ciencia es una serie de conocimientos ordenados, razonados, sistematizados, como pueden leer aquí, que han sido probados a través de la observación, de la experimentación, de obtener eh, las conclusiones de las causas y efectos de cualquier fenómeno natural, ¿sí? Entonces, básicamente lo que está anotado en términos fundamentales es el concepto de ciencia. Y este orden, esta sistematización de la que tiene que cumplir la ciencia es a partir de utilizar el método científico. Vamos a hablar más adelante de lo que es el método científico, pero el hecho de sistematizar, de razonar, de observar y de probar a través de la experimentación los fenómenos naturales, de eso se trata el hecho de que la ciencia parte de utilizar este método científico que es el procedimiento. Eh, algunas características de la ciencia es precisamente que es sistematizada a través de utilizar el método científico para obtener los conocimientos, para obtener leyes, principios, postulados, etc. Pero también otra característica es que es comprobable. Cada principio o ley que se ha obtenido a partir de utilizar el método científico la podemos probar infinidad de veces y a través de la experimentación en diferentes ámbitos, ambientes, etcétera, y veremos que siempre se han estado cumpliendo. Pero tal vez algo que se contrapone a ello es que los conocimientos obtenidos son perfectibles, es decir, que la ciencia también es perfectible, que no la podemos tomar como una verdad absoluta, es decir, las leyes, principios, etcétera, no los podemos tomar como una verdad absoluta, porque siempre conforme va avanzando el conocimiento humano, podemos ir observando que los postulados anteriores eh, van cambiando, los tenemos que cambiar porque ya no checan con los nuevos descubrimientos, con los nuevos instrumentos de medición, con las nuevas observaciones e investigaciones. Por ejemplo, podemos saber que las leyes de Newton solamente funcionan para un cierto ámbito, cierto ambiente, pero ya para digamos, ambientes a nivel atómico, las leyes de Newton no están funcionando, ni tampoco para objetos que se mueven a velocidades cercanas a la luz. De ahí que ha habido investigaciones, ahorita vamos a ver, en las que eh, ya se emplean otro tipo de teorías, otro tipo de leyes como Einstein, la teoría de la relatividad de Einstein o la de la relatividad especial de Einstein. Entonces, sí hay que saber que las ciencias son perfectibles. Es una de sus características principales que no hay que olvidar, porque conforme el avance de la humanidad va incrementándose, observamos que las leyes anteriores, aunque son una base para el conocimiento, pero van cambiando, ¿sale? Bueno, vamos a continuar viendo cuál es la clasificación de las ciencias. Las ciencias se dividen en dos: las ciencias exactas y las ciencias experimentales o factuales. ¿Cuáles son las ciencias exactas? Son las que solamente es en las que se manejan las ideas. ¿Cuáles son estas? La lógica y las matemáticas. A estas se les consideran ciencias exactas. No son difieren en la parte en la que las ciencias experimentales, que también son llamadas factuales, como la física, biología, química, etcétera, geografía. Las ciencias exactas solamente manejan ideas, no son comprobables a través de la experimentación como lo serían las otras ciencias. La física forma parte o está dentro de la clasificación de las ciencias experimentales. ¿Por qué razón? Pues porque las podemos observar y comprobar a través de la experimentación. Y bueno, y que reúnen estas características.
¿vale? Entonces tenemos dos tipos de ciencias, exactas y experimentales o factuales. Veamos, aunque ya hemos estado hablando un poquito de qué es la física, vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que es. Aquí, bueno, ya habíamos comentado que la física estudia los fenómenos naturales, pero específicamente aquellos donde no hay cambios en la composición de la materia, que ya estaremos entrando al terreno de la química. También se dice que solamente estudia lo que es la materia, la energía del espacio y la interrelación de estos tres conceptos. Y generalmente se tiende a llamar a la física como la ciencia de la medición. Es decir, todo lo que se puede medir pertenece al ramo de la física. Las longitudes, la velocidad de la luz, la intensidad de corriente eléctrica, la carga eléctrica a la que es inherente todas las partículas subatómicas, etcétera, se puede medir. Pero lo que no se puede medir, por ejemplo, cuestiones abstractas como el amor y cosas así, no es terreno de la física porque no se puede medir, ¿sale? Ahora, también sabemos que la física ha tenido muchísimas aportaciones en general a todas las ramas del conocimiento. Por ejemplo, la medicina, la biología, la química, la astronomía, la geografía. Y podemos dar muchos ejemplos de cómo ha intervenido, por ejemplo, en la medicina. Por ejemplo, las radiaciones que se le dan a la gente que está enferma de cáncer, el hecho de los dispositivos, las sondas que se introducen al cuerpo para observar cómo están los diferentes tejidos al interior del cuerpo, es la óptica, la mecánica para meter esos robots. De hecho, ya se está trabajando en la medicina con nanobots para introducirlos al cuerpo y que empiece a arreglar las partes o tejidos que están en malas condiciones dentro del cuerpo. Y bueno, en general, infinidad de aportaciones que ha dado la física a la medicina. Lo mismo que a la biología, ¿sí? Ya se han estado haciendo mejoras a los alimentos a través de utilizar avances en la física, por ejemplo, mejorar los alimentos, hacerlos más fuertes al clima. Y bueno, en general ha habido mucha aportación a la química. De hecho, las reacciones químicas son a base del intercambio de energía de átomos y electrones. Ustedes saben de eso. A la astronomía se han construido, por ejemplo, telescopios de mucho mayor alcance, radiotelescopios, radares que captan las ondas electromagnéticas de cuerpos celestes a mucha distancia de la Tierra. Geografía, ahora con los GPS, con todo el avance que ha habido en general pues muchas aportaciones de la física al respecto. Y en la ingeniería, ustedes que van a estudiar una carrera en ingeniería, es inherente, durante toda su carrera los van a acompañar en los estudios de la física, ¿sale? Entonces, pues al momento es todo lo que podemos decir sobre lo que es la ciencia, cómo están las características de la ciencia, cómo están clasificadas las ciencias y un poquito más de lo que es física, ¿sale? Nos vemos para el siguiente video.